Buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida. Este año, el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, CIGRAS, de la Universidad de Costa Rica cumple su 50 aniversario y por ello hemos estado realizando una serie de actividades, entre ellas un ciclo de conferencias virtuales en el cual hemos presentado diferentes temas, todos relacionados con el quehacer del centro y su aporte con la seguridad alimentaria. Todas estas charlas las transmitimos en vivo a través de la plataforma Zoom y también en Facebook del centro. Posteriormente las estaremos compartiendo en las diferentes redes sociales que tenemos también en el SIGRAS. Hoy vamos a continuar con la charla titulada Granos y semillas, alimentos funcionales para consumo humano. La misma estará a cargo de la doctora Andrea Irías Mata. Andrea posee grados de bachillerato y maestría académica en química de la Universidad de Costa Rica. También obtuvo su doctorado en ciencias naturales en el área de bioquímica y nutrición en la Universidad de Hohenheim, en Alemania, en el marco del programa doctoral Global Food Security del Centro de Seguridad Alimentaria de la misma universidad, el cual se financió por el Servicio Alemán de Intercambio Académico de EAD. Actualmente Andrea es profesora asociada de la Escuela de Agronomía y también en el programa de posgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales. Su investigación la realiza en el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas de la misma universidad, pero también es miembro de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Sus intereses de investigación son la implementación de métodos de análisis cromatográficos para la cuantificación de fitoquímicos y nutrientes en plantas, granos y semillas. También el estudio de fitoquímicos para evaluar y o predecir procesos fisiológicos y para controlar y o monitorear el deterioro de los granos. También la valorización y la promoción del consumo de cultivos ricos en compuestos bioactivos y nutrientes para potenciar la seguridad alimentaria. Pasamos ahora con Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias, Steph, por esta presentación. Voy a compartir la pantalla. De acuerdo. A ver. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por estar acá el día de hoy. Yo les voy a hablar acerca de lo que son granos y semillas, alimentos funcionales para consumo humano. La agenda de la presentación va a iniciar hablando un poco de qué son alimentos funcionales y me voy a enfocar en mencionar unos cuantos ejemplos de compuestos funcionales. Posteriormente voy a hablar acerca de algunos métodos modernos para analizar estos compuestos funcionales y por último, ejemplos de investigaciones que se realizan desde el SIGRAS en el marco de esta temática. Cuando hablamos de un alimento funcional, ¿a qué se refiere este término en particular? Bueno, un alimento funcional viene a ser cualquier alimento que además de su valor nutricional, tiene un impacto positivo en la salud de las personas, en el rendimiento físico o en su estado de ánimo. Cuando hablamos de un alimento funcional nos referimos a un alimento, no estamos hablando de una cápsula, de una tableta o de un producto en polvo, es decir, esto es diferente a un suplemento alimenticio. Este tipo de alimentos pueden ser consumidos como parte de una dieta regular y lo más importante es que tengan funciones reconocidas a nivel de salud, es decir, que hayan estudios comprobados de que tienen efectos benéficos en ciertos aspectos de la salud humana. ¿Por qué se ha dado un aumento en el interés por este tipo de alimentos? Existen tres razones principales detrás de este interés. El primero de ellos son las tendencias en salud. Pues básicamente en el mundo actual es más común que las personas padezcan de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, problemas reumatoides y demás. Entonces, pensando en
apostar por algo más que únicamente medicamentos es que se ha dado el interés por alimentos que puedan prevenir este tipo de dolencias de salud. Otra razón es la población actual, pues cada día la población es más longeva, ¿verdad? Con los avances médicos, las poblaciones viven mucho más que antes, entonces también es importante garantizar un estilo de vida que les permita a estas poblaciones llegar saludables hasta su edad adulta. De ahí también el interés en ese tipo de alimentación. Y por último, la nueva visión de la nutrición. La nutrición antes estaba pensada mucho en qué es lo que yo como, pero ahora se ha visto que la nutrición está influenciada no solo por la parte de qué me como, sino también por un estilo de vida saludable en general. Entonces, ¿qué significa un estilo de vida saludable? Pues estamos hablando de no solo alimentación balanceada, sino también hacer ejercicio regular. El sueño es muy importante, dormir bien, no tener vicios como el consumo de alcohol o tabaco y pues tener un chequeo médico constante, ¿verdad? Para mantener una buena salud. Esto es lo que se piensa cuando se habla de una visión global de lo que es nutrición. Y también se ha visto que es muy importante la parte genética en cuanto a la alimentación. Pues hay personas que absorben diferente los nutrientes con respecto a otras y eso tiene mucho que ver con la parte genética y por ende esto también influye en la manera en la que pueden aprovechar los alimentos funcionales. Hay varias maneras de clasificar los alimentos funcionales. Pueden ser dependiendo de su origen, dependiendo de qué potencial en términos de salud se le ha visto, pero también se pueden clasificar en términos de sus compuestos funcionales, ¿verdad? Esos compuestos funcionales son los que le dan la propiedad especial al alimento. Hay una gran clasificación, hay muchos ejemplos, algunos de ellos son la fibra dietética, ¿verdad? Que están asociados mucho con la parte de la digestión, algunos azúcares, alcoholes que forman parte de los alimentos también se les han visto propiedades funcionales, los aminoácidos, los péptidos y las proteínas, las vitaminas y los minerales, los probióticos y los prebióticos, muchos fitoquímicos que son productos químicos que se derivan de plantas como lo son los compuestos fenólicos, carotenoides o algunos fitoesteroles, así como los ácidos grasos y los fosfolípidos. Entonces, si vemos esta amplia gama de opciones, nos daremos cuenta que pues es mucho el material que podríamos discutir acá. Yo me voy a enfocar básicamente en 4 tipos de compuestos funcionales que vamos a hablar un poco más, que son las vitaminas y los minerales, los polifenoles y los ácidos grasos. Para posteriormente hablarles un poco de ejemplos en los cuales nosotros hemos analizado desde el SIGRAS este tipo de compuestos funcionales. Entonces, básicamente las vitaminas y los minerales son micronutrientes, es decir, los requerimos en cantidades no muy altas, pero son esenciales para el funcionamiento vital del organismo y la defensa contra enfermedades. Las cantidades en las que requerimos estos micronutrientes son definidas y también varían con el tipo de población, ¿verdad? No es lo mismo la cantidad de nutrientes o vitaminas que requiere un bebé que las que requiere un adulto, ¿verdad? Una mujer en estado de embarazo, entonces esto va a variar con la población también. Y se conoce muy bien que si existe carencia en este tipo de compuestos, se van a generar trastornos metabólicos y enfermedades en las personas, ¿verdad? Entonces, la forma más sencilla de adquirir las vitaminas y los minerales es teniendo una dieta pues bastante diversa y balanceada, ¿verdad? Por ejemplo, la vitamina E es una vitamina que se encuentra en la gran mayoría de aceites vegetales. Si pensamos en vitamina C, pues es muy sencillo asociarlo con el consumo de naranja. Los cítricos en general son fuentes importantes de vitamina C. El huevo es un superalimento, ¿verdad? Consumirlo de manera completa es muy importante. Tiene vitamina B, hierro, selenio y zinc, entre muchos otros micronutrientes. Y pues, por supuesto, los granos, ¿verdad? Que también son fuentes de vitamina B, vitamina E y hierro. Entonces, como ustedes pueden ver, entre más diversa la dieta, pues más opciones tenemos de adquirir los nutrientes que necesitamos para nuestro funcionamiento normal. En el caso de los ácidos grasos, tal vez ustedes hayan escuchado hablar de los famosos omega 3, omega 6 y omega 9. Pues básicamente nomenclatura se asocia a ciertos tipos de ácidos grasos que podemos encontrar con diferentes grados de insaturación. Están los ácidos grasos monoinsaturados, que son los omega 9, y los poliinsaturados, que son omega 3 y omega 6. ¿Por qué son importantes estos ácidos grasos? Se consideran esenciales porque se necesitan para regular ciertos procesos fisiológicos dentro del organismo humano, como la biosíntesis de vasoconstrictores y vasodilatadores. Esto es un ejemplo de los muchos que de muchos procesos bioquímicos en los cuales estos ácidos grasos están involucrados.
La parte esencial es porque nosotros no podemos sintetizar estos ácidos grasos, ¿verdad? Nosotros en nuestro organismo podemos sintetizar muchos ácidos grasos, pero no llegamos a sintetizar estos en particular. Entonces debemos adquirirlos a través de la dieta. ¿Cuáles son fuentes importantes de ácidos grasos de omega 3, 6 y 9? Pues los pescados, algunos aceites vegetales, las nueces, los granos, ¿verdad? Entonces acá podemos ver ejemplos de fuentes importantes de estos compuestos que son comunes, que podríamos encontrar fácilmente en nuestra alimentación. Y también les quería mencionar un poco sobre un fitoquímico que se conoce como los polifenoles. Los polifenoles son metabolitos secundarios que han sido producidos por las plantas como un mecanismo de defensa. Sin embargo, han hecho muchos estudios que han evidenciado que tienen muchas funciones a nivel de salud humana. Una de las funciones más conocidas es como un antioxidante, ¿verdad? Que previene procesos de oxidación, de deterioro celular, antibacterianos, antivirales y por ende se han asociado con la prevención de ciertas enfermedades crónicas. Cuando pensamos en compuestos ricos en polifenoles, podríamos pensar en los frutos rojos, ¿verdad? Todas las famosas berries, las moras, la fresa, frambuesa, todos estos son alimentos que tienen un alto contenido de flavonoides, que son polifenoles, un grupo de polifenoles que podemos encontrar en la naturaleza. Los ácidos clorogénicos se ha visto que se encuentran en cantidades importantes en lo que es el café. Y en el caso de algunos granos, como el frijol, podemos encontrar lo que son ácidos fenólicos y también flavonoides. Los polifenoles es un grupo muy amplio de compuestos químicos y hay una gran clasificación, ¿verdad? Entonces, al hablar de este tema, pues hay mucha información presente. Aquí pues les muestro algunos ejemplos de grupos de polifenoles que podríamos encontrar. Ahora, la pregunta importante acá es, ¿por qué es importante esto en términos del marco de lo que estamos tratando en la temática de seguridad alimentaria, verdad? Que es el marco de estas charlas. Pues básicamente los alimentos funcionales contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional. Si repasamos un poco el concepto que nos da la FAO de seguridad alimentaria y nutricional, básicamente lo que nos dice es que las personas deben tener acceso a alimento seguro, suficiente alimento y alimento nutritivo. ¿Ok? La parte de alimento nutritivo es la que nos enlaza acá con lo que son los alimentos funcionales. Pues básicamente el cuarto pilar de la seguridad alimentaria y nutricional nos indica que cada país debe procurarle a su población calidad y valor nutricional en los alimentos. Entonces acá es donde entra la importancia de conocer un poco más de esos alimentos funcionales, poder conocer las opciones que hay, caracterizarlos y tener información asociada a los mismos. Los compuestos funcionales en los granos y semillas pueden provenir de dos fuentes. Puede ser algo que ya esté intrínseco en el alimento, ¿verdad? Que ya hayan contenidos específicos de vitaminas, de minerales, de polifenoles en estos alimentos, pero también pueden ser añadidos por procesos de fortificación. ¿Ok? ¿Por qué se puede hacer esto? Porque se ve la necesidad de agregarle más nutrientes al alimento, por un asunto igual asociado a lo que es la salud. Entonces, la fortificación, en términos sencillos, ¿cómo podría llevarse a cabo? Existe lo que es la fortificación tradicional y la biofortificación. La fortificación tradicional es básicamente que usted toma el alimento tal cual está y le agrega los nutrientes de manera externa, a través de un proceso de un procesamiento del alimento. ¿Verdad? Entonces podemos tener arroz que le agregamos de manera externa los nutrientes y tenemos un arroz fortificado. Pero también la fortificación puede ser un poco más compleja y podemos hacer procesos de biofortificación, donde podemos llevar a cabo de dos técnicas. A través de un entrecruzamiento selectivo, desde la producción se pueden elegir plantas con más contenido de nutrientes que otras e ir cruzándolas para, por decir así, si tengo la mamá y el papá, los cruzo, tengo un hijo más nutrido y ahí lo cruzo con otro y voy aumentando el contenido de nutrientes a lo largo de las poblaciones. ¿Verdad? La otra opción es modificación genética de ciertos granos con ciertos genes que propicien la producción de una planta con mayor contenido de nutrientes, ¿verdad? Entonces, este tipo de prácticas se realiza y hay productos de ambas condiciones en el mercado que nosotros podemos tener acceso para poderlos consumir y por ende tener acceso también a la parte de los nutrientes. Les quería hablar un poquito sobre la fortificación, ¿verdad? La fortificación en Costa Rica es muy común, o sea, hay varios alimentos fortificados. Dentro de esos está lo que es el arroz, ¿verdad? Vamos a hablar del ejemplo del arroz considerando que es un grano de alto consumo y de mucha importancia para el país. Entonces, por reglamentación, el arroz se fortifica con ciertas vitaminas del complejo B,
lo que son el ácido fólico, la tiamina, la niacina y la cobalamina, y también se fortifican con vitamina E, específicamente el alfa-tocoferol, selenio y zinc. Entonces, el proceso de fortificación se realiza de dos maneras. Se puede realizar a través de un proceso que se conoce como la extrusión, en la que básicamente se toma harina de arroz y esta se mezcla con un mix, con una mezcla de los diferentes minerales y las vitaminas que se deben enriquecer. Se realiza un proceso en el cual por calentamiento se generan granos de arroz extruido, que son prácticamente granos de arroz enriquecidos. Y estos se pueden mezclar posteriormente con el arroz que ya viene, digamos, del campo para generar el proceso de fortificación. La otra manera de fortificar es a través del proceso de recubrimiento, en el que básicamente los granos de arroz blanco o arroz pilado se recubren con esta mezcla de los minerales y se tiene pues arroz fortificado. Este arroz fortificado en ciertas proporciones se mezcla con los sacos de arroz que van para la venta y es el alimento que nosotros llegamos a tener en nuestra mesa, ¿verdad? Entonces cualquiera de los dos métodos de fortificación se utiliza en Costa Rica y está amparado por reglamentación. ¿Por qué ha sido importante o por qué se llegó al punto en el que se vio que era necesario fortificar el arroz en Costa Rica? Y pues básicamente por un asunto de salud. Se vio que desde que del 2002 hasta el 2017, datos que recolecté son los más recientes, el Ministerio de Salud descubrió o evidenció que con la fortificación empezó a disminuir, por ejemplo, la anemia en los niños en porcentajes bastante importantes, pasó del 26 al 7,6%, y también se redujo en un 50% la mortalidad en los niños recién nacidos que antes tenían problemas de enfermedades por deficiencia de ácido fólico, ¿verdad? Entonces, este tipo de enfermedades se ha visto que han disminuido mucho gracias a la fortificación. Cuando se piensa en fortificar un alimento, se tienen que fortificar alimentos que la gente vaya a consumir de manera muy regular, que sean alimentos que en el caso de una crisis alimentaria las personas no prescindan del mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se utilizan alimentos, en el caso de Costa Rica, como el arroz, por ejemplo, porque además sabemos que es un alimento que se consume casi que en las 3 comidas del día. Les quería mostrar acá este mapa del mundo donde se puede observar que la fortificación de arroz es obligatoria en algunos países, pero en otros no es obligatoria. Entonces, todos los que están en amarillo son países que tienen una reglamentación obligatoria para fortificar arroz, ¿verdad? Y Costa Rica pues está incluido dentro de este grupo. Al hacerse obligatorio, es más estricto el control de la fortificación y también ayuda a garantizarse que las personas realmente obtengan los nutrientes que necesitan para una salud, para tener una buena salud. Ahora, también, como les mencionaba, se puede biofortificar el grano. Y ahí hay varios ejemplos de diferentes años, ¿verdad? Aquí les muestro de alimentos que son biofortificados y que han salido ya para la venta, ¿verdad? Para el consumo. Muchos de esos son, por ejemplo, la yuca, ¿verdad? Que es una fuente de provitamina A, los frijoles con hierro, el maíz con provitamina A, el arroz. Ese era el famoso arroz dorado, ¿verdad? Que mucho tiempo se habló, que está fortificado con zinc. Entonces, este tipo de ejemplos son alimentos que ya traen desde su producción el nutriente incorporado y no se incorpora después. Ahora, ¿por qué es importante si queremos pensar en analizar los compuestos funcionales en granos y semillas? ¿Cuál es la razón detrás de esto? Bueno, ya vimos el ejemplo ahorita de la fortificación del arroz. Entonces, por control de calidad, por un reglamento, es importante poder analizar esos compuestos. Poder decir, ok, sí, efectivamente el arroz tiene el contenido de vitamina E que debería tener, ¿verdad? Entonces, por un asunto de control de calidad, es importante poder analizarlos. También es importante para tener información para mejoramiento genético. Entonces, por ejemplo, que yo estoy estudiando una población de arroz enriquecido, fortificado con vitamina E y yo quiero ver cuáles son las variedades más promisorias para un entrecruzamiento y poder tener una población más mejor en la siguiente etapa. Entonces, para el mejoramiento genético es muy importante conocer esto. Con un asunto de valorización de subproductos, entonces si hay desechos de café, desechos de papaya, ¿verdad? Por ejemplo, entonces si yo puedo darme cuenta qué nutrientes están ahí que se estarían perdiendo si yo solo desecho este producto, podría más bien pensar en una mejor manera de aprovecharlos. También como un asunto de nutrición, ¿verdad?
promocionar el alimento, ¿verdad? Es importante que si nosotros le vamos a decir a la gente, tiene que comer esto, tiene que comer esto otro, que le podamos decir realmente, bueno, es porque se ha visto que tiene porcentajes altos de tal nutriente, ¿verdad? Entonces, para un asunto de promoción de la salud también es importante. Y también, que es algo que hemos hecho a través del SIGRAS, es evaluar el rol que pueda tener ciertos compuestos funcionales en la inocuidad de los alimentos. Ahora, si pensamos en, ok, es importante analizarlos, ya más o menos sabemos cuáles podríamos analizar, cómo se hace. Entonces, básicamente existen muchos métodos para analizar este tipo de compuestos funcionales, ¿verdad? Son muchos métodos, muchos son muy modernos, que han dado resultados muy eficientes, muy certeros, ¿verdad? Y entonces aquí nada más les quería mencionar brevemente un poco para que vean, ¿verdad? Muchas de esas técnicas nosotros desde la universidad las podemos realizar también. Existen lo que son técnicas cromatográficas, ¿verdad? Que básicamente tenemos, por ejemplo, la cromatografía líquida o la cromatografía de gases. Estas técnicas lo que nos permiten es, por ejemplo, identificar y cuantificar, en el caso de la cromatografía líquida, vitaminas y polifenoles. En el caso de la cromatografía de gases, ácidos grasos. Y también existen técnicas espectroscópicas que se enfocan más en analizar en el espectro de la luz. Por ejemplo, ultravioleta visible, la que es fluorescencia, esos también sirven para analizar vitaminas y polifenoles. En el caso de los minerales, hay una técnica que se conoce como la absorción atómica, que también es la que se utiliza mayoritariamente para poder determinar el contenido de minerales. Y la espectrometría de masas, que es una técnica muy universal porque, como pueden ver, nos permite analizar pues prácticamente todo, ¿verdad? Entonces les voy a mencionar algunas de estas un poquito más para que sepamos un poco más del tema. Entonces, la primera que les voy a hablar es un poquito de la cromatografía. Entonces, básicamente la cromatografía es una técnica que tiene muchos años de existir y empezó básicamente como pensando en cómo le separo a una mezcla varios de sus componentes. Entonces, no sé, el ejemplo que les hacemos a los chicos cuando les damos clases es separe los colorantes de un confite, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que hace la cromatografía. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, la cromatografía necesita de dos fases, una fase sólida y una fase líquida. La fase líquida, pues, lo que hace es viajar a través de la fase sólida y conforme va viajando, lo que hace es ir separando los diferentes compuestos químicos que estén presentes en una mezcla. Entonces, en el ejemplo de acá, es un ejemplo de tenemos una planta y le queremos separar todos sus pigmentos. Entonces, lo podemos hacer a través de la técnica de cromatografía. ¿Ok? Entonces, esta técnica es muy buena porque entonces nos permite separar los compuestos funcionales que haya en un alimento y después nosotros podemos saber qué son y podemos saber cuánto tenemos. En el caso de la cromatografía líquida, es muy conocida como HPLC, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Esta técnica cromatográfica básicamente en lo que se basa es una cromatografía en columna, donde, como podemos ver en la imagen que está acá a la derecha, nosotros podemos tener una muestra que está compuesta por varios diferentes compuestos funcionales. A través de una fase líquida o fase móvil, lo que hacemos es hacerla pasar a través de una fase estacionaria y lo que vamos a ir es separando los compuestos. Entonces vean que de la muestra negra logramos separar al final una fracción que se ve verde y otra que se ve roja. Entonces cada una de estas fracciones son compuestos funcionales diferentes. Y nosotros los podemos visualizar como señales que se vienen, va a haber como estos picos que son señales cromatográficas que nos permiten saber qué son debido al tiempo en el cual usted los puede ir detectando. ¿Ok? La cromatografía líquida, como su nombre lo dice, básicamente se basa en utilizar un disolvente líquido para arrastrar la muestra a través de la columna cromatográfica, ¿verdad? Entonces ese disolvente líquido es bombeado a través de una columna, la cual previamente recibe la muestra y después se puede detectar. Entonces, lo que nosotros podemos identificar al final es una señal cromatográfica con los diferentes compuestos funcionales de interés. ¿Qué pasa? No todos los compuestos se pueden analizar por cromatografía líquida por sus propiedades, ¿verdad? Si es un compuesto muy volátil, es decir, que se evapora muy rápido, quizá la cromatografía líquida no es la mejor técnica, ¿verdad? O porque en este caso entonces existe otra técnica que es lo que se conoce como la cromatografía de gases. Básicamente la cromatografía de gases lo que hace es el mismo principio de la cromatografía líquida, pero utiliza un gas. Entonces, la fase que arrastra la muestra es un gas, ¿verdad? Que normalmente son gases inertes, es decir, gases que no vayan a reaccionar con sus compuestos de interés. Lo que hacen es arrastrar la muestra a través de una columna. Las columnas en cromatografía de gases normalmente son más largas que las de cromatografía líquida.
La muestra se arrastra y se va a ir separando por afinidad que pueda tener cada uno de estos compuestos funcionales, tanto a la columna como a, pues a la fase móvil, ¿verdad? Entonces, en este caso, básicamente eso es un poco cómo funciona la técnica de cromatografía. Y es curioso porque, por ejemplo, para la técnica de cromatografía de gases se trabaja a altas temperaturas. Entonces, un compuesto que se descomponga con altas temperaturas no podemos analizarlo por cromatografía de gases. Ahí tendríamos que ver si se puede hacer con la técnica de cromatografía líquida o buscar otra alternativa, ¿verdad? Entonces, este es las dos cromatografías más comunes, ¿verdad? Que podríamos encontrar y pues se utilizan mucho, ¿verdad? En la industria alimentaria, en la parte de academia, ¿verdad? Para poder ir identificando estos compuestos funcionales que son de interés. Ahora, no todo se hace con cromatografía. Nosotros podríamos utilizar otras técnicas también para cuantificar e identificar compuestos funcionales. Una de esas técnicas es lo que tiene que ver con la espectroscopía ultravioleta visible y fluorescencia. Entonces, básicamente, estas técnicas hacen uso de la capacidad que tienen las muestras para absorber luz, ¿verdad? Entonces, las muestras absorben luz en unas ciertas longitudes de onda en particular y después emiten, usted puede medir la luz que absorben o la luz que emiten, básicamente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de ultravioleta, estamos hablando de análisis que se hacen con muestras que absorben o emiten luz en el rango del ultravioleta, que va de 200 a 350 nanómetros, y del visible, que es de 350 a 700, ¿verdad? Entonces nosotros somos capaces de ver lo que absorbe en el visible, ¿verdad? Lo que tiene color para nosotros son cosas que absorben en el espectro visible del ojo humano, ¿ok? Ahora, si vemos acá en la imagen en la imagen de la derecha, se ve como una figura que es un gráfico de absorbancia. Entonces, es importante acá porque cada compuesto funcional va a tener como quien dice un espectro o esta figura en particular como una huella digital. Entonces, sabemos que, por ejemplo, hay un polifenol que tiene este espectro de absorbancia diferente al que tendría otro polifenol. Entonces, este tipo de información es como una huella digital que nos ayuda a identificar qué es lo que tenemos. Y por la intensidad podemos decir cuánto tenemos. ¿Ok? Ahora, hay una técnica visible que también se utiliza, que es la fluorescencia. Y en esta, la diferencia más importante es que si vemos, por ejemplo, el gráfico que está en la parte de abajo, aquí podemos ver que hay moléculas que pueden absorber y también pueden fluorecer, pero si ustedes ven esta gráfica, el gráfico de absorción es muy débil. Entonces, si yo quisiera tratar de usar esto como una huella digital de un compuesto, pues claramente este compuesto de esa imagen no lo podríamos usar. La fluorescencia es diferente en este caso. Hay compuestos que más bien tienen mejores condiciones en fluorescencia que en absorción regular. Entonces se utiliza más bien esta técnica para poderlos identificar y cuantificar. ¿Ok? Entonces, básicamente esas son como las dos diferencias. En los dos casos son técnicas que se relacionan con el uso, digamos, de la absorción de luz, ¿verdad? También es importante acá que, por ejemplo, en la fluorescencia y en el ultravioleta visible, estas dos técnicas se pueden acoplar a la cromatografía. Entonces, podemos separar por cromatografía y después podemos detectar usando estas técnicas de espectroscópicas. También hay otra técnica que es mucho más certera, ¿verdad? Que es casi que la universal que se utiliza, que es la espectrometría de masas. Esta es básicamente, utiliza lo que viene a ser la masa molecular de un compuesto para poder usarlo como identificación. Entonces, la masa molecular de un compuesto es como decirte cuánto pesa el compuesto, ¿verdad? Entonces, cada compuesto va a tener un peso en particular, ¿verdad? Y nosotros con este peso podemos saber muy bien cuál es. Entonces, el espectrómetro de masas lo que hace es básicamente y detectar esta masa del compuesto y poderlo utilizar para analizar. Entonces, en términos generales, como podemos ver acá en la imagen, una muestra que venga, por ejemplo, separada de un cromatógrafo, puede entrar al espectrómetro de masas. El espectrómetro de masas en una primera etapa necesita generar iones. Eso es básicamente una molécula cargada, positiva o negativamente. Los iones que se producen son analizados en un analizador de masas, que ahí lo que hace es identificar pues la masa molecular cargada y después acá se puede llevar a cabo una ruptura de esta molécula. Entonces imaginemos que la molécula es grande y está totalmente cargada, pero yo la puedo romper en pedazos que me va a permitir también tener más información de ese compuesto. ¿Ok? Y después detectarlo y al final lo que se obtiene es un espectro de masas con diferentes valores que me dan información también como una huella digital de qué es este compuesto en particular.
Entonces ustedes dicen, bueno, esta mujer de qué estará hablando, que una masa que se rompe, etcétera. Bueno, acá básicamente lo podríamos ver en la imagen de abajo. Imagínense que cada una de estas bolitas de colores es un polifenol, ¿verdad? Un polifenol azul, un polifenol celeste y un polifenol gris. Entonces, cuando entran acá y están cargados positivamente, ya entran al analizador de masa. En el analizador de masa yo escojo el polifenol azul primero. Y este se parte en pedacitos, entonces él es el papá y tiene 3 hijos, que son los que están en rojo, en verde y en amarillo. Entonces ahora yo tengo un ion precursor, que es el papá y los hijos. Entonces, esta información yo la puedo verificar en el último cuadrupolo, en el último detector, perdón, uno puede decir, ok, bueno, yo ya sé la identidad de cada hijo del papá y yo puedo guardar toda esa información en la base de datos. Entonces, de esta manera es muy fácil porque uno puede realmente darse cuenta qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Es básicamente como decir, voy analizando todas las partes que conforman esa molécula y así me doy cuenta de qué es lo que hay. Entonces, aparte de que es una técnica muy eficiente, permite detectar cantidades muy bajitas de compuestos funcionales. Entonces, debido a esto es que se utiliza mucho y se puede acoplar tanto a cromatografía líquida como a cromatografía de gases. ¿Ok? Ahora, digamos que ya más o menos vimos que es un alimento funcional, cómo se pueden analizar, para qué información nos dan este tipo de análisis. Nosotros podemos darnos cuenta con este tipo de análisis que hay. Es decir, cuál es el perfil cualitativo, es decir, de manera nada más de identificación, qué son esos compuestos funcionales, o también cuánto hay, ¿verdad? Es decir, cuánto hay de cada uno en concentraciones, ¿verdad? Entonces, esta información es muy importante para poder hacer todos estos reportes que mencioné anteriormente de control de calidad, valorización de un producto, mejoramiento genético y demás. Entonces, pensando un poco en esto de qué hay y cuánto hay, es que les quiero hablar ahora de varios estudios que hemos hecho desde el SIGRAS en esta temática. Voy a enfocarme en 3 estudios en particular que se asocian con lo que son caracterización de compuestos funcionales en granos y semillas. Entonces voy a hablarles de análisis de vitamina E en arroz, análisis de polifenoles en frijol y también su comparación con maíz y arroz. Y también algo que es un poco interesante, que es también analizar algún compuesto funcional que esté presente en una semilla, ¿verdad? Entonces, en este caso les voy a hablar de un estudio que hemos estado realizando en el contenido de ácidos grasos en el aceite de la semilla de papaya. Ok, entonces, bueno, si hablamos un poco del primer estudio, el proyecto consistió en estudiar el perfil de vitamina E en semillas de variedades de arroz Oryza sativa que son cultivadas y comercializadas en Costa Rica. Entonces, hay varios objetivos detrás de este estudio. Uno de ellos es evaluar la calidad nutricional de la semilla, es decir, saber cuánta vitamina E hay en un panel elegido. Segundo, para tener información, ¿verdad? Si sabemos el contenido de vitamina E en estas semillas, podemos saber cuáles podrían ser más promisorias para un eventual mejoramiento genético si queremos pues, generar especies más ricas en vitamina E. Entonces, es como información que nos puede brindar este tipo de análisis. Y también en una parte más de fisiología de la semilla, evaluar el potencial que pueda tener cuantificar este tipo de compuestos como un biomarcador de la longevidad y el vigor de la semilla, ¿verdad? Entonces vean que es muy amplio, la información que nos puede dar un perfil nos puede tirar después a varias líneas o de trabajo de investigación. ¿Ok? Esto es un proyecto del SIGRAS en el cual colaboramos varios de los compañeros que estamos trabajando acá en el SIGRAS. Entonces, con este tipo de estudio, nosotros primero lo que hicimos fue ver qué hay, o sea, básicamente el perfil cualitativo, ¿verdad? Entonces, cuando les hablé antes, ¿verdad? De los cromatogramas, acá podemos ver un ejemplo de cómo se ve un perfil cualitativo, digamos, de la vitamina E. Entonces, acá lo que tenemos es un cromatograma donde en la parte superior nosotros tenemos el perfil de vitamina E del arroz, que está en azul, y en la parte inferior tenemos el perfil de vitamina E de un compuesto de referencia. Eso es muy importante. Nosotros deberíamos, de antemano uno sabe, ok, bueno, la vitamina E son 8 compuestos y yo sé su estructura química y puedo de esta manera saber primero cómo se vería el perfil ideal con todos los 8 compuestos, en qué posición aparecen, etcétera. Y después compararlo con lo que aparece en el arroz. Y así nos damos cuenta si todos estos 8 están en el arroz o si más bien solo hay algunos y esas diferencias que se puedan encontrar. Entonces, esta información cualitativa nos permite saber qué hay, básicamente. Entonces, acá podemos ver un ejemplo de que nosotros identificamos de los 8 compuestos de la vitamina E,
identificamos 7. ¿Verdad? Hay uno que nunca apareció y hay otro que está en una cantidad mucho más grande que lo que están, por ejemplo, otros de acá. Entonces, esto es información cualitativa que podemos obtener. Ahora, nosotros queríamos saber qué había, pero realmente lo más importante era poder saber cuánto teníamos en cada uno de los arroces que analizamos. Entonces, para esto, hicimos un estudio en un panel amplio donde teníamos subespecies índicas y subespecies japónicas de arroz. Dentro de las índicas teníamos diferentes categorías, que eran, por ejemplo, el arroz índico comercial, es decir, un arroz que ya está registrado para la venta, y otras especies, otras muestras de arroz índico, que más bien son de los programas de mejoramiento genético que tenemos desde el SIGRAS, ¿verdad? Entonces la idea era estudiar un poco todas estas diferentes opciones y ver qué nos daba, qué nos decía el perfil de vitamina E, ¿verdad? Entonces acá lo que nosotros podemos ver es que de los 8 compuestos que hay, como les mencionaba, uno nunca lo encontramos, que fue el beta-tocotrienol, pero podemos ver, por ejemplo, que hay otros compuestos en cantidades variables y un contenido total de vitamina E. Entonces, al estudiar el contenido total, nosotros pudimos observar que la especie registrada, Nayuribe, ¿verdad? Fue la que obtuvo un contenido total de vitamina E más alto con respecto a todas las demás, ¿verdad? Si lo pensamos en términos de índica versus japónica, nosotros encontramos, por ejemplo, que la japónica tenía un contenido más bajo de vitamina E versus las índicas, ¿verdad? En términos de sumatoria del total de este compuesto. Pero en general encontramos que este compuesto de vitamina E que se llama gamma-tocotrienol era el mayoritario, era el que siempre apareció en mayor concentración a lo largo de todas las variedades de arroz. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? El perfil se mantiene relativamente similar, pero sí hay obviamente diferencias importantes en concentración. Y este tipo de análisis es muy útil porque si trabajamos en un panel amplio de muestras, nosotros podemos hacer agrupaciones para ver si hay algún comportamiento que nos permita segregar por el contenido de estos compuestos en los diferentes subespecies, ¿verdad? Entonces, en este estudio, que fue un estudio con un panel relativamente importante, nosotros pudimos, por ejemplo, ver que las muestras de la subespecie japónica siempre se separaron bastante con respecto a todas las demás. En ese tipo de análisis que se llama análisis de componentes principales, lo que uno puede es tratar de ver agrupaciones. Entonces aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, todas las japónicas se separaron siempre en se agruparon separadas de las índicas. ¿Por qué? Básicamente porque el contenido de vitamina E hacía que hubiera una separación importante. Entonces, ese tipo de estudios se pueden hacer con otro compuesto. Habría que ver si se analizan los polifenoles del arroz, si se logra ver diferencias en cuanto al contenido de esta por subespecie o si no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de prácticas son muy útiles para poder identificar patrones de aglomeración que podamos encontrar. ¿Ok? Entonces, ya con toda esta información que tuvimos de la vitamina E, ya nosotros tenemos herramientas para continuar la investigación, ¿verdad? Entonces ya podemos decir, ok, ciertos materiales de arroz fueron más promisorios, entonces los vamos a utilizar para estudiar las otras partes, la parte de la fisiología de la semilla, o inclusive pensar en un eventual mejoramiento del cultivo en términos de enriquecimiento de vitamina E. Otro estudio que también ha sido muy importante para nosotros ha sido hacer un estudio del contenido de polifenoles que hay en variedades de frijol, Phaseolus vulgaris cultivadas en Costa Rica. Para este estudio lo que trabajamos fue con variedades de frijol, perdón, de diferentes colores, ¿verdad? El frijol rojo, el frijol negro y otros tipos de frijoles, ¿verdad? Como el frijol mantequilla. Y lo que hicimos fue ver cuál era el perfil de polifenoles para después poder comparar el perfil de estos polifenoles de los frijoles con lo que podíamos encontrar en maíz y en arroz. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo final de este estudio? Lo que se quiere es utilizar el perfil de polifenoles para verificar si estos compuestos que se ha visto que tienen propiedades de defensa puedan inhibir de alguna manera la formación de micotoxinas en granos, ¿verdad? De frijol. Entonces, para este estudio trabajamos con un panel bastante amplio de muestras, ¿verdad? De los tres, del frijol rojo, de frijol negro y de frijol de otros tipos. Y entonces identificamos, como podemos ver acá en la imagen, identificamos un grupo específico de polifenoles, ¿verdad? De este grupo específico de polifenoles, uno puede ver qué hay, pero también con las cantidades uno puede ver cuánto hay, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros siempre encontramos que
La catequina, que es un tipo de polifenol, está en concentraciones relativamente importantes en ciertos frijoles más que en otros, y que este contenido de catequina influenciaba mucho lo que venía a ser, por ejemplo, la sumatoria total de los polifenoles, ¿verdad? Entonces, muchas veces, si hay un polifenol que está en una cantidad muy grande, este va a hacer que obviamente influya en la sumatoria total y sea el que predomine a la hora de pensar en el contenido de polifenoles totales. ¿Ok? En el caso de los frijoles rojos, nosotros también trabajamos con un panel bastante amplio de frijoles rojos. Todos estos frijoles fueron recolectados en diferentes zonas de Costa Rica. Y también acá fue interesante porque encontramos nuevamente que, por ejemplo, había una variedad en particular de frijol que fue la cabeca roja, que tenía un contenido muy alto si lo comparamos con las demás, ¿verdad? 163 microgramos sobre gramos sobre las demás que también andaban en rangos tal vez de, de 10 veces menos, ¿verdad? Y también acá fue interesante porque encontramos algunos polifenoles que estaban en cantidades más importantes, como por ejemplo el canferol, que es un polifenol en particular que se encontró y repitió la catequina, ¿verdad? Que se encontró en cantidades importantes, pero en otra variedad. Entonces vean que el panel, en un panel tan amplio, el contenido es muy variado, ¿verdad? Entonces podemos encontrar siempre lo mismo, pero las cantidades van a variar bastante. Y también hicimos lo mismo con lo que viene a ser los frijoles, digamos, que no son rojos ni negros, ¿verdad? Trabajamos aquí con 5 muestras, ¿verdad? Frijol mantequilla, mantequilla, frijol bayo. Y también acá lo que pudimos encontrar es, por ejemplo, que había un frijol mantequilla de una región en particular que tenía un contenido muy alto con respecto a los demás, ¿verdad? Entonces vean que también la parte geográfica influye en cómo podría ser el contenido de estos compuestos, ¿verdad? Y también se vio que estaba mucho asociado al contenido de catequina. Entonces, al final del estudio, como que vimos que la catequina venía a ser bastante importante para el frijol, ¿verdad? Entonces, el contenido de este compuesto estaba dando, era el más importante en cuanto al aporte de polifenoles que tenía. Y de igual manera, al final lo que queríamos era comparar esto con lo que venía a ser el contenido de polifenoles en arroz y en maíz. Entonces encontramos cosas muy interesantes, ¿verdad? En este también gráfico de componentes principales se puede ver todo lo que está aquí en celeste, son los diferentes tipos de frijol, ¿verdad? El frijol negro, el frijol de otros colores y el frijol rojo. Entonces estos frijoles agrupaban, el contenido de polifenoles los agrupaban en una posición opuesta a lo que viene a ser el arroz y a lo que viene a ser el maíz. Y encontramos también que 5 polifenoles en particular, que son el ácido gálico, la epicatequina, la catequina, quercetina y canferol, se encontraban que estaban presentes en el frijol, pero no estaban ni en el arroz ni en el maíz. Entonces, es interesante ver este tipo de diferencias para los efectos de lo que nos interesa. ¿Será que estos polifenoles tienen un efecto especial en la parte de inocuidad de granos que no lo tendría el arroz y el maíz, ¿verdad? Entonces son ese tipo de interrogantes las que uno puede ver. Y si pensamos en estos 5 compuestos que les estoy indicando acá y recordamos la parte de cuantitativa, podemos recordar que la quercetina y el canferol eran en cantidades importantes. Entonces uno podría pensar que estos 2 polifenoles son el punto de partida para empezar a hacer estudios en esta línea de la inocuidad del grano. Y el último estudio que les quiero mencionar un poco, se sale un poco de la parte de granos, vamos más bien un toque a la parte de la semilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hicimos un estudio tratando de identificar y de dar el perfil del contenido de ácidos grasos que podíamos encontrar en el aceite de la semilla de papaya, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que queríamos era obtener el contenido total de aceite de la semilla, ¿verdad? En un panel bastante amplio de genotipos de papaya. Posteriormente, estudiar el perfil de ácidos grasos de este aceite y se quería por 2 motivos, ¿verdad? Una parte más en la parte de mejoramiento genético, ¿verdad? Que era evaluar si el contenido del aceite podía ser un fenotipo de interés para un mapeo de QTLs, ¿verdad? Que son locus de rasgos cuantitativos, o más bien pensando en la parte de valorización del subproducto, ¿verdad? Si pensamos en el concepto de economía circular, en la industria de la papaya muchas veces la semilla se desecha, ¿verdad? Porque no se tiene cómo usarla. Y entonces es una pérdida importante que se podría valorizar si podemos darle un uso agregado a la semilla, ¿verdad? Entonces, un poco en esta parte también, como que esta información del perfil y del contenido de aceite puede tomar 2 líneas de investigación diferentes y a la vez importantes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente hicimos primero
sacamos el aceite de la semilla de papaya de un gran panel de semillas y encontramos que el contenido de aceite andaba siempre entre un 15 y 42%. O sea, es un parámetro bastante amplio, o sea, el rango es bastante grande, ¿verdad? Y el promedio fue más o menos 24% de aceite, de rendimiento de aceite. La literatura reporta que el aceite de la semilla de papaya anda en un rango entre 18 y 34. Vean que es muy variado, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos que nosotros entramos un poquito ahí en el rango que se esperaba. El aceite se los quería mostrar acá en la imagen, es un aceite bastante bonito, ¿verdad? Se ve bastante claro, es líquido a temperatura ambiente, ¿verdad? Que eso es algo pues, que es interesante en términos de tecnología del manejo del aceite. Y después de eso nosotros quisimos hacer un estudio del perfil de ácidos grasos. Entonces el perfil de ácidos grasos básicamente nos dice qué compuestos hay ahí, ¿verdad? De los que habíamos hablado anteriormente. Y pues surge la curiosidad, que es realmente algo importante que encontramos, fue que, por ejemplo, en el aceite, la semilla de papaya, habían contenidos importantes de ácido oleico, que es omega 9, de ácido linoleico y ácido, el ácido linoleico, que es omega 6, y el ácido linolénico y el EPA son omega 3. Entonces, al final, ¿qué fue lo que encontramos? De que básicamente este aceite pues tiene propiedades de contenidos importantes, digamos, al menos de lo que es el ácido oleico, es un contenido importante de omega 9. ¿Verdad? Que se puede ver reflejado también en la proporción que tiene de ácidos grasos monoinsaturados, ¿verdad? Entonces, pues es un aceite que por el contenido alto de ácido oleico es que también es líquido a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la parte interesante? ¿Qué es lo que tenemos que seguir explorando en el proyecto, verdad? Entonces, el contenido de ácido oleico, que es el contenido mayoritario de ácido graso que está en el aceite de la semilla de papaya, es muy cercano al que se reporta, por ejemplo, para el aceite de oliva. Y si uno ve el aceite de oliva y ve el aceite de semilla, pues como que se parecen un poquito, ¿verdad? Físicamente se ven como similares. Pero también es importante pensar en la parte del compuesto funcional, ¿verdad? Que es que este compuesto, este aceite es fuente de omega 3, omega 6 y omega 9, por la presencia justamente de estos ácidos grasos que les mencionaba anteriormente. Entonces, pues al final es un proyecto, como les digo, que hemos estado haciendo algunas pruebas que debe continuar, pero nos da indicios de que hay potencial, ¿verdad? Para esta semilla. Sería interesante ver si la semilla la podemos realmente utilizar como comestible, el aceite de esta semilla puede ser comestible o más bien sea para cosmética, o sea, hay muchas cosas que se podrían hacer, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el subproducto de la semilla? Una vez que le saco el aceite, queda otro subproducto. ¿Qué se podría hacer con esto, verdad? Entonces ahí es donde entra en juego, pues, la parte de valorizar un subproducto de un alimento. ¿Qué más hacemos en el SIGRAS en torno al análisis de compuestos funcionales? Sí les quería mencionar que a pesar de que me he enfocado en la parte de granos y semillas, desde el SIGRAS hacemos muchos análisis de compuestos funcionales en torno a otros proyectos, como por ejemplo también analizar polifenoles, pero en otras matrices más como de frutos tropicales, ¿verdad? Como el nance, el marañón, la guanábana, la pitaya, el jocote, en residuos agroindustriales de café y también en hojas de café, ¿verdad? Entonces, como para poder identificar en estas diferentes matrices qué hay, cuánto hay y qué la podríamos aprovechar. Y también otros tipos de compuestos funcionales que son los carotenoides y las antocianinas, ¿verdad? Que son pigmentos que se están estudiando también en frutos de café para pensar en la valorización de este tipo de alimentos, ¿verdad? Entonces, esos son proyectos que también se realizan desde el SIGRAS y que son liderados por Víctor, Patricia y María, ¿verdad? Que también tienen mucha experiencia en esta temática. Y pues eso es básicamente lo que tenía para hoy. Yo les agradezco a todos su atención y pues cualquier pregunta con mucho gusto estamos a la orden. Muchas gracias, Andrea, por esta interesante charla. Muy bonita la presentación y toda la información que nos diste, muy valiosa. No sé si alguna persona tiene alguna consulta. Si no, también pueden escribirlas en el chat. Igual las vamos a leer. Marcel. Hola Andrea, muy Hola, bonita la charla. gracias Marcelo. Este, eh, digamos, el concepto de alimentos funcionales yo no lo había escuchado hasta hace poco. O sea, ¿cómo, cuánto tiempo tiene como de existir ese concepto? Este, y, y también como,
digamos, ¿cómo ha sido, bueno, sé que trabajamos en eso, cómo ha sido como el enfoque en la seguridad alimentaria, digamos, desde su perspectiva que se tiene con respecto a los alimentos funcionales? Ok. Sí, bueno, yo no sabría decirte hace cuánto tiempo es que el concepto surgió, ¿verdad? Esa parte sí yo no podría saber casi si fue hace 10, 20 años, ¿verdad? Eso no lo sé, pero tal vez está un poco influenciado, tal vez pues como en el siglo que estamos, ¿verdad? Que se ha ido mucho influenciando por la parte de pensar en que el alimento sea tu medicina, ¿verdad? Entonces por ahí va un poco la parte de que es un alimento funcional. Y en la parte de seguridad alimentaria, pues sí está súper relacionado, ¿verdad? De hecho, está muy bien visto y se potencia mucho este tipo de estudios, pensando justamente en darle a la gente más información y más opciones para alimentarse, ¿verdad? Entonces, al final nos sale mejor que la gente, de que nosotros comamos bien, le sale mejor al mundo, ¿verdad? Que nosotros nos alimentemos bien, a tener que estar pensando en mejorar las condiciones para que la gente enferma se cure, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, en términos de seguridad alimentaria, como les mencionaba, sí está muy asociado inclusive con el principio que habla de un alimento seguro y nutritivo, ¿verdad? Entonces ahí está asociada la parte de lo que es seguridad alimentaria con el alimento funcional. Ujú. Muchas gracias. Con gusto, Marcelo. Gracias, André. No sé si alguien más tiene consultas. André, tal vez con esto, sobre la misma pregunta que estaba haciendo ahorita Marcelo. Esto de los alimentos funcionales se podría relacionar con lo que se conoce o, ¿verdad? Como propiedades nutracéuticas en ciertos alimentos. Ahorita que dijiste como eso de que se usan como medicina, ¿verdad? Que desde hace mucho tiempo algunos alimentos que tal vez ahora no se consumen mucho o que más bien se está retomando, ¿verdad? Su consumo, se utilizaban para, no sé, para curar ciertas enfermedades o tratar ciertas enfermedades, ¿verdad? De que ahora desde el punto de vista nutricional, de su composición, pues sí ha retomado un poquitito más de auge. ¿Se podría relacionar en ese sentido? Sí, de hecho son conceptos muy hermanos, ¿verdad? La parte de un alimento funcional y nutracéutico casi que se podría, alguna gente dice que es lo mismo, otros difieren, ¿verdad? Pero sí está bajo la misma premisa y quizás más bien la parte que les mencionaba, digamos que el alimento funcional lo ven como el alimento en sí. El nutracéutico sí puede ser como que yo extraigo algo de la planta y lo meto en una cápsula. Entonces es como decirte un suplemento que viene de un producto natural, pero no estoy comiéndome el alimento como tal, sino el nutracéutico, ¿verdad? La capsulita que ya trae este alimento. Entonces sí son como conceptos que pueden estar, y están bastante asociados realmente. Y que ayuda como a darle un valor, ¿verdad? Agregado también. Y está Exacto. como en los dos sentidos, porque ahorita dijiste eso, como que se extrae, ¿verdad? Algún componente importante que tenga algún alimento, o bien se le puede más bien agregar a otro que tal vez le falte un poquito, ¿verdad? Exactamente. Esa parte. Entonces sí, digamos como que sí está Ujú, bastante asociado, pensando en más bien siempre de suplementarse, digamos, con cosas ujú. naturales. Ok. Correcto. Gracias, André. Milena tiene una consulta. Gracias, André, muchas gracias por la presentación, muy bonita. Gracias. Em, yo estaba viendo que en las aceites de semillas de papaya Ujú. venía el ácido palmítico, que tiene como 16, creo, por ciento. Ajá. Entonces, a lo que recuerdo química de alimentos cuando lo llevamos, ¿verdad? Em, el áurico, mirístico y palmítico son los que son más propensos a que sean ácidos a heterogenicidad. Entonces puede hacer Ujú. que, como no estén tan presentes los otros dos, ese aceite no sea tan heterogénico, ¿cierto? Sí, sí, justamente, ¿verdad? Esos ácidos se han Ujú. visto, eso es todo un asunto, ¿verdad? Porque sí, sí se sabe que ellos tienden a acumularse más en las arterias, ¿verdad? Y por ende podrían generar este problema en salud, pero se ha visto que también depende mucho como de la proporción, ¿verdad? Entonces, si se compensa que el contenido de ácidos grasos insaturados es mayor, que es lo que pasa, por ejemplo, en este aceite, el efecto no sea tan marcado, ¿verdad? Y entonces, como vos decís, y lo otro también es que se evidencia perfectamente en la parte de la parte física del aceite, porque ahí se ve líquido, ¿verdad? Y si te acordás, el aceite de palma es más sólido justamente porque tiene más ácido palmítico que, digamos, que lo que hay en la papaya. Ujú. Exacto. Gracias, Sandra. Tenemos un mensaje en el chat de Sandra Benítez. Dice mil gracias, todo claro. Ah, bueno, qué dicha. Y no sé si alguien más tiene consultas.
André, con eso que mencionabas antes de la fortificación del arroz, ¿verdad? Qué importante. Y hace poco, de hecho, salió una noticia en la UCR, de una entrevista que se realizó a diferentes, ¿verdad? Investigadores, en cuenta también te entrevistaron a vos, con esto de la fortificación, ¿verdad? Porque si bien el arroz pues sí tiene como su composición, o sí está enriquecido de forma natural, podríamos decirlo, ¿verdad? Mucho se pierde cuando ya se le elimina la semolina, ¿verdad? Al pulirlo. Entonces, eso que dijiste antes es importantísimo porque es un alimento básico. Entonces, como una forma sencilla, por decirlo así, de llevar como toda esta parte nutricional, ¿verdad? La población de un alimento que es muy común, ¿verdad? De que prácticamente en las 3 comidas acá en el país. Sí, Ujú. justamente esos, digamos que sí es bastante importante, ¿verdad? Y justamente está el asunto, ¿verdad? De que, como vos decís, ¿verdad? En la parte integral del arroz es donde se concentran más los nutrientes. Sin embargo, por un asunto cultural, pues se Ujú. tiende a comer más arroz pilado. Entonces Ujú. ahí es donde es importante, digamos, la parte de garantizar que sí, efectivamente, siempre esté fortificado el grano. Sí. Bueno, no sé si tenemos más consultas, si no, entonces tal vez podríamos ir haciendo el cierre. Bueno, André, muchísimas gracias nuevamente por la presentación. Realmente estuvo muy interesante. Y bueno, les invitamos a seguir participando, ¿verdad? En estas charlas. Ya solamente nos queda una, que sería a cargo del máster Miguel Benavides Acevedo. Y esta será sobre el análisis celular y ultraestructural en granos y semillas. Como les decía, ya sería la última charla, ¿verdad? Que tenemos en por lo menos por ahora, en este ciclo de conferencias. Y posteriormente ya tendríamos lo que es ya la feria, ¿verdad? Del 50 aniversario del SIGRAS. Todas estas charlas, como les decía antes, las estaremos publicando posteriormente en redes sociales, entonces los invitamos también a seguir todas nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos por su presencia y por su participación el día de hoy. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Gracias.